Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera, y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Hoy hemos escuchado en el texto evangélico una de las expresiones más hermosas que utiliza Jesús para describirse a sí mismo: la imagen del pastor. Y utiliza este escenario de los pastores con las ovejitas. Es obvio que debe estar hablándoles a gente que conoce esta materia, es decir, cómo es el comportamiento del pastor y cómo es el comportamiento de las ovejas. Y nosotros podemos darnos cuenta que es una de las imágenes más hermosas y más tiernas el que el Señor utilizara la imagen de la oveja y utilizara la imagen de pastor. Conocemos todos que la ovejita es uno de los animales más sencillos. Los borreguitos son muy nobles, son animalitos muy nobles, incluso muy dependientes, es decir, necesitan mucho cuidado. El borreguito necesita un cuidado muy especial. Y también el comportamiento de los borreguitos es muy interesante, porque cuando vemos nosotros a otro tipo de ganado, por ejemplo las vacas, vemos a quien cuida de las vacas que siempre va arriando las vacas, dice la gente, va detrás de las vacas. En el caso de los borreguitos, son animalitos que adelante va el pastor. Cristo lo acaba de describir. Dice: el pastor saca a las ovejas, y una vez que las saca, ellas lo siguen al pastor, porque identifica a cada borreguito que tiene el pastor, y los borreguitos perciben, captan la voz de su pastor y lo siguen. Dice: a otra voz no seguirán, porque se van a sentir engañados. Solo van a seguir la voz con la cual están relacionados los borreguitos. ¿Por qué cuenta esta narración nuestro Señor? Lo hace para llegar a este punto, cuando dice: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. El Señor quiere llevar a quienes lo están escuchando a este punto, a que se den cuenta que Él es el pastor y Él es la puerta. Y luego nos hace a nosotros una prevención, es que estemos atentos. Dice: hay unos que no entran por la puerta,
Y esos son ladrones, son falsos pastores que vienen a robar, a matar, a destruir, a dividir. Dice, pero a esos las ovejas no lo siguen. Esto, mis hermanos, tiene para nosotros una enseñanza fundamental, porque nos coloca en este contexto que estamos viviendo nosotros, en este mundo actual. En muchas voces hay muchos pastores. Jesús dijo, las ovejitas escuchan la voz, identifican la voz y siguen al pastor. Hoy en día estamos rodeados nosotros de muchos pastores con muchas voces y con muchas afirmaciones, y muchas de ellas son falsas. Hay mucha mentira, hay muchos falsos pastores en todos los órdenes, hermanos. Piensa tú en el ámbito académico, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, vamos a llamarle así, en donde hay una serie de afirmaciones y hay muchas mentiras científicas que estos falsos pastores, estos científicos que son como pastores y guías de la ciencia, empiezan a hacer una serie de teorías y de afirmaciones en donde carecen de veracidad, hermanos. Podemos ver hoy esta constante manifestación de negación de Dios, el ateísmo. En el ámbito académico se quiere profesar mucho esa no existencia de Dios, y una serie de afirmaciones a través de teorías que te las quieren hacer presentar como verdad. Entonces hay una serie de afirmaciones en donde quieren negar la existencia de Dios y te presenta una serie de teorías sin ningún tipo de elemento de veracidad, y la mayoría de la gente lo cree. La gente termina creyéndole a esa voz. Me dice la ciencia que Dios no existe, me dice que yo provengo de la evolución de un tipo de mono, de un tipo de chimpancé, de lo que sea, y le creo. Tú ves el orden académico hoy, le cree con los ojos cerrados la gente. No, yo creo que sí. Le cree al maestro, el maestro le cree al autor del libro, el autor del libro le creyó a la teoría de sabrá Dios quién, y entonces falsas voces que la gente termina creyendo. Y eso de que Dios creó el mundo, no, eso es para gente que no piensa, es para gente que no razona. Esa es la voz de Dios, es la voz del pastor. Pero tú le haces más caso a la voz del científico, la voz del falso pastor de la ciencia. Y si vemos nosotros en el ámbito más, digamos, de nuestras constituciones, de nuestras leyes, de la forma de gobernar, de la parte civil, hay muchos pastores con muchas voces, y hay mucha gente que termina creyéndole más a voces. Y hoy nosotros podemos escuchar, por ejemplo, despenalizar el aborto, vamos a legalizar la marihuana, vamos a permitir la eutanasia, está muy aceptable la ideología de género, y échale una serie de cosas que son voces falsas de pastores falsos, y que la gente termina creyéndolo, le hace más caso a esto. No tienen razón, de veras, pues la mujer tiene derecho a su cuerpo, ella sabrá, y no le hace que se deshaga del producto, dicen ellos. Ahí no hay un bebé, y una serie de mentiras que se manejan, y la gente termina creyéndole a esas voces, a esos pastores. ¿Y por qué no le hace caso a la voz del pastor auténtico, que es Jesucristo, respecto a esto? Y así podemos hablar de muchos sectores en donde nos mienten, en donde hay falsos pastores, y los criterios los toma el artista fulano, el personaje aquel que lleva una vida totalmente disipada,
Y entonces, pero él me dijo, el artista me dijo que esto era, y entonces yo escucho la voz de este. Hasta la gente que llega a cuestiones más aberrantes, como estar escuchando a la del horóscopo. Es que a mí me dijo que en el horóscopo así. Y entonces yo fui con el curandero aquel que me adivina el futuro y que me dice: ¿qué haces escuchando a esa gente? O sea, tú como cristiano católico, frente a este escenario de pastores mentirosos que hay en el ámbito de la ciencia, en el ámbito no sé, del estado, de la parte civil, del gobierno entre nosotros, la forma en que se nos gobierna y demás, en el ámbito de las redes sociales, tú como cristiano eres capaz de escuchar la voz de Jesús. O sea, de la auténtica voz. Él no miente, Jesús no miente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesús, y lo comprueba, hermanos. ¿Qué hace el cristiano escuchando esas voces falsas y mentirosas? Por eso Jesús fue muy acertado hoy cuando dice, cuando nos está explicando esta narración del pastor, de las ovejas, de la puerta. A lo que quiere llevarnos es a la reflexión, hermanos, para ver, y nosotros si estamos escuchando la voz del pastor. ¿Le estás haciendo caso a la verdadera voz del pastor, a la que dice la verdad, o la que anda diciendo mentiras? Fíjate hoy, en este ambiente que estamos viviendo, con esta situación del virus, cuántas mentiras, hermanos, cuántas mentiras que tú puedes constatar en el mismo internet, si quieres, de muchas mentiras que se manejan. ¿Para qué? Pues hay una manipulación, hermanos, eso hay que entenderlo. Hoy en día vivimos en un mundo manipulado, donde se manipula la información, se manipula la ciencia, se manipulan las leyes, se manipulan las teorías, hermanos. Eso es evidente. Y el cristiano termina a veces escuchando estas voces mentirosas. Pero si ahorita solamente hemos hablado del ámbito meramente, digamos, civil, y este ambiente social que nos rodea, otra cosa es que hablemos en el ámbito de la fe y de la religión. ¿Cuántos falsos pastores mentirosos hay dentro de la iglesia, hermanos? Dentro de la misma iglesia. Porque también se corre el riesgo de los falsos pastores, no solamente allá afuera, digamos, en este ámbito social, también dentro del ámbito religioso. Muchos falsos pastores. Y para nosotros los cristianos católicos tenemos que reflexionar en cuántos falsos pastores hay dentro de nuestra misma iglesia, hermanos. Aunque nos resulte doloroso reconocerlo, pero es verdad. Hay muchos sacerdotes que se han convertido en falsos pastores desde la doctrina, haciendo afirmaciones doctrinales severas, desdiciendo lo que dijo Jesús en el Evangelio, rasurándole los principios evangélicos en el texto sagrado, manipulando la doctrina del magisterio de la iglesia, alterando la misma palabra de Dios. Y vas a escuchar muchos sacerdotes diciendo mentiras, hermanos, a nivel doctrinal. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque hay muchos seguidores, muchos seguidores. Hay muchos sacerdotes que no, es que se tiene que reconocer, la iglesia tiene que permitir que se ordenen sacerdotisas, por ejemplo, que sean mujeres, tiene que permitir que que se acerquen a la comunión las parejas que están divorciadas, tiene que darle acceso la iglesia a homosexuales para que aspiren a las órdenes sagradas. ¿Qué haces, padre, diciendo eso? Y si hay, hermanos, hay obispos haciendo esas afirmaciones. En Alemania, en Holanda, en muchos lugares hay pastores haciendo ese tipo de afirmaciones. Y dices tú, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese pastor?
no está escuchando la voz del verdadero pastor, de Jesucristo. Está escuchando otras voces que hay, pero no escucha la voz de Cristo. Es muy delicado esto, hermanos, porque nosotros hoy en día podemos exponernos a un falso pastor que puede conducirnos a un lugar equivocado. Como dijo el mismo Señor en el Evangelio, hay otros que no entran por la puerta, y esos son ladrones, mentirosos. Vienen a matar, a dividir, a fraccionar. Y eso es lo que pasa con pastores falsos, hermanos. Es muy delicado esto. Escuchar pastores que han manoseado la moral cristiana y ya la rasuran. Ya de repente llega la persona: y es que me dio permiso el padre fulano de que yo utilizara el dispositivo intrauterino. Así, ¿quién es ese padre para darte la autoridad de eso? Está Jesucristo, hermana. A Cristo es el que le tienes que acercar. Él es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. Es que el padre me dijo, el padre permitió el aborto, el padre permitió esto. ¿Qué le pasa a este padre? Si nos encontramos esto, es muy delicado, hermanos, porque hoy estamos viviendo este tipo de voces falsas, extrañas, enrarecidas dentro de la misma iglesia. Y tú lo puedes ver incluso también con este contexto que vivimos, que hemos mencionado, este ambiente de una especie de miedo, de quédate en tu casa. Y cómo se planteó cada sacerdote este fenómeno, cómo se planteó cada obispo este fenómeno. Es decir, a ver, vamos escuchando voces, vamos escuchando la voz del Señor, del pastor. ¿Qué dice el Señor? Para tomar una determinación, para ver a dónde vamos a llevar a las ovejas. ¿Qué dijo Jesús? A Él es el que voy a escuchar. ¿Qué hay que hacer en esto? Y nos damos cuenta a veces que se puede caer en muchas mentiras en esto y seguir falsas directrices. Por eso fíjense, hoy, mis hermanos, dice Jesús: yo soy el buen pastor. Ojalá que nosotros podamos decir: yo soy la buena oveja. Eso sería muy interesante. Que así como Cristo, con toda la categoría de lo que es, dijo: yo soy el buen pastor, que el creyente de hoy, el cristiano católico, tú o yo, podamos decir: y yo soy la buena oveja. ¿Por qué? Porque escucho tu voz y te sigo. Escucho tu voz y te sigo. Oiga, padre, ¿cómo hacerle para, entre tantas voces, escuchar la voz de Cristo? Porque son muchas voces. A lo mejor no alcanzo a distinguir en dónde está la voz del Señor. Son muchas voces las que salen. ¿Dónde puedo captar la voz de Jesús? ¿Sabes quién es el único que puede captar la voz de Jesús? El que tiene cercanía con Jesús. El borreguito que está conviviendo con su pastor continuamente, porque el pastor le lleva la comida, lo saca al pasto, le da su agua, le cura sus heridas y se daña el borreguito. Ese borreguito, por supuesto que ubica muy bien a su pastor, lo identifica muy bien. El cristiano de hoy, ¿por qué no identifica la voz del pastor? ¿Por qué muchos sacerdotes posiblemente no identificamos la voz de Jesucristo? Porque no tenemos vida interior con Cristo. Esta es la clave, hermanos. Porque nosotros los sacerdotes puede ser que no tengamos vida interior con Cristo. Entonces Cristo nos es ajeno. No conozco a Cristo. Sí lo leí en un libro, lo leí en un tratado y estudié cristología y todo eso, pero ¿y si tienes experiencia de Cristo, hermano? ¿Sí conoces a Cristo a través de la experiencia? ¿Te es muy familiar Jesús? Porque todos los días tienes un encuentro con Él a través de la oración, porque abres la palabra de Dios y lees la palabra de Cristo. Todos los días tengo un encuentro con Cristo. ¿Cómo no voy a ubicar la voz de Cristo? Por supuesto que sí. Pero si tú no ubicas la voz de Cristo, ni yo tampoco, hermanos,
estamos en serios problemas, porque eso quiere decir que no tenemos vida espiritual, no tenemos vida íntima con Dios. ¿Quieres identificar la voz de Cristo? Hermano, tienes que crear espacios de encuentro con Cristo. El mejor encuentro que hay con Cristo se da en la Eucaristía. Es el mejor encuentro donde te comes al mismo Cristo. Es en la Eucaristía. Cuando agarras tu Sagrada Escritura y lees, tienes un encuentro con el Señor. Cuando vas y visitas a un hermanito enfermo, ayudas a un hermano, te encuentras con Jesús. Si no estamos habituados a esto, hermanos, ni a la oración, ni a las obras de misericordia, ni venir a visitar a Jesucristo cuando está aquí en el sagrario, si no somos habituados a venir a la misa, hermano, ¿cómo quieres escuchar la voz de Jesús? Vas a escuchar otras voces y las vas a seguir, nada más que esos solo van a venir a matar, a destruir, a dividir, a fraccionar tu vida personal, tu vida familiar, tu vida conyugal y todo lo que tú quieras. Por eso, hermanos, hay que aprender algo. Hoy el Señor nos habla porque quiere que nosotros escuchemos su voz. Esa gracia se la vamos a pedir a María, que nos enseñe a escuchar la voz de su Hijo. Ella es... In your eyes, a stormy sea, where I swim lost eternally. I'm lost in your haze, where the lights are low, drowning in the depths of your eyes. I'm ready to go. In the shadows we'll find our way. Through the night, our love will stay. You taste the sun, I'll chase the night. Our love a flame that burns so bright. In the darkness we'll find our light, and our love will ignite. I'm lost in your haze, where the lights are low, drowning in the depths of your eyes. I'm ready to go. In the shadows we'll find our way. Through the night. La pastora divina, que nos guíe ella al redil de su Hijo y que podamos tener todos los días esta cercanía, esa intimidad con Jesús para identificar perfectamente la voz de Jesús y seguir su voz, porque dijo: el que entra por esta puerta va a tener vida y vida en abundancia.